Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva charla en el country. Y hoy día vamos a tener una gran aventura. Y la verdad es que este tema ha vuelto a este año, obviamente, a la retina, particularmente porque se cumplen este 2022 precisamente los 100 años de la muerte de Sir Ernest Shackleton. Eso por una parte, pero además hay que decir que acaban de descubrir ahora en marzo, finalmente después de varias expediciones que andaban buscando hace harto tiempo los vestigios del Endeavour, pero precisamente ahora en el mes de marzo dieron con el barco, digamos la embarcación hundida, tan emblemática que obviamente fue noticia, aunque pasó bastante colado, porque nosotros tenemos tantas noticias a nivel político, que esta noticia pasa colada entre un montón de otras cosas, siendo que es probablemente la más entretenida e interesante. Vino toda la polémica, qué hacer con precisamente el Endurance, que si sacarlo afuera, finalmente, bueno, obviamente la decisión fue no sacarlo, que pertenece al mar de Weddell, pero sí, evidentemente, esto no solo marca nuevamente el lugar, el punto donde se hundió, sino que trae en el año del centenario el tema nuevamente a flote. Tremendamente emocionante ver el casco de la embarcación y los vestigios que obviamente bastante en un mar bastante congelado han permanecido en el tiempo. Y hay que decir que esta historia nunca se ha olvidado y en particular se ha ido convirtiendo en un emblema de lo que es el manejo del liderazgo, o sea, a Shackleton en particular se lo ha puesto, y eso ya vamos a hablar de cómo se va a ir convirtiendo en esa figura en torno a lo que es el liderazgo aplicado incluso a los negocios, porque hoy día esta historia es una historia que efectivamente logra salvar con vida en unas condiciones que debieron haber muerto probablemente al menos más de alguno, y teniendo en cuenta que esta expedición tiene dos partes, una parte que es el Endurance, que sabemos que es lo que pasó, ninguno murió, pero por otro lado está la Aurora, que va a llegar al otro lado de la Antártica, donde sí, efectivamente van a morir varios en algunas tormentas de nieve, por lo tanto se le atribuye digamos, a la forma de llevar la crisis de Ernest Shackleton, el haber logrado el éxito. Ahora, sin duda no va a ser solo, y ahí también es importante, y lo vamos a hablar al final, la figura de Juan Pardo, porque va a tener mucha suerte Shackleton al final de encontrarse con un marino que no solo tenía digamos, el ojo marinero, como plantean muy bien, porque él iba a intentar varias veces rescatar a sus compañeros, fracasadamente, y no va a ser sino hasta que cuando se encuentra con Juan Pardo que logra rescatar digamos, a todo su equipo. Sin duda se ha convertido en un emblema, o sea, el Endurance es no solo, es más, el nombre que de alguna manera ya decía algo en sí, el nombre del barco, pero esta hazaña se ha convertido en algo que se mantiene en el tiempo. No solamente el barco se descubrió hace poco, después les voy a contar más cosas, sino que también hace un par de años atrás descubrieron el whisky que había llevado en el fondo esta expedición, un whisky que para el día tiene años de guarda, y eso, bastantes años de guarda, y eso implicó que sacasen una edición, en el fondo un single malt, que hoy día se llama Shackleton, así que tiene whisky precisamente por ese hallazgo que fue tan, podríamos decir, simbólico en el sentido de que efectivamente encontrar cosas de las expediciones, no solamente de esta, que aunque es una expedición que no va a lograr dar, digamos, ni con el polo, ni ninguna de las cosas mayores, es la más conocida precisamente por la gesta que va a implicar. Ha sido recordado, y aquí vemos la filacteria, que evidentemente además hoy día tenemos todo lo que son las nuevas ediciones por los 100 años, pero hay precisamente en todas las South Georgian, en el fondo
en las Shetland, pero obviamente británico en general, pero también en otros lugares, o sea, todo lo que es el territorio antártico británico lo tiene como emblema, y aquí vemos también las fotografías, porque esa va a ser otra de las características. No solo es una gran aventura, sino que es una gran aventura que puede ser muy bien contada, precisamente porque el propio Shackleton va a ser un hombre moderno en el sentido de la publicidad, y eso también va a ser una de las, digamos, de las características que hace que esta expedición en particular tenga ciertas características, no solo por lo que le sucede, sino que como tratan en el fondo el viaje, tanto el viaje durante, reportean el viaje, hay fotografías del viaje, se venden los derechos antes del viaje, o sea, va a ser un hombre tremendamente moderno. Aquí vemos algunas de las filacterias un poco para mostrar, y no solamente los británicos, sino que en otros lugares, precisamente también, esta gesta es recordada, hasta Ruanda, o sea, una cosa que uno dice, pero ¿cómo? Irlanda, por supuesto, porque él va a nacer en Irlanda. Y así también en Chile va a estar, también va a tener filacteria el personaje de Juan Pardo, que ya vamos a hablar de él. Así que precisamente Shackleton, bueno, va a nacer en 1874, digamos, en Irlanda, en Kilkea, en el fondo un lugar cerca de Kildare, cerca de Dublin. No va a pasar su vida principalmente ahí, porque la familia se va a mudar primero a Dublin y posteriormente a Inglaterra, y por lo tanto sí se va a criar en Inglaterra. Hasta el día de hoy, por supuesto, hay un museo de Shackleton en Irlanda, tiene una imagen y la tiene en bastantes lugares. ¿Ya? Su padre se llama Henry, su madre se llama Henrietta Leticia Sofía Gavan, y obviamente, bueno, ellos también venían de Cork, de la zona al sur de Irlanda, y obviamente que él va a tener esa ascendencia y ese vínculo con el mundo, en el fondo, irlandés. De hecho, la familia había tenido un tema, habían sido, podríamos decir, famosos en cierta forma, había habido un escándalo en relación a un robo de unas joyas de la corona, donde había estado precisamente un Shackleton involucrado. Por lo tanto, el nombre Shackleton era famoso en ese entonces por este tema, y posteriormente va a ser Sir Ernest el que va a cambiar la visión del apellido a algo muy distinto. Pero muy temprano, o sea, nació en el 74, o sea, cuando era, en el fondo tenía solo 6 años, se van a cambiar primero a Dublin, donde obviamente van a estudiar, el padre va a estudiar medicina en el Trinity College, o sea, tenían en el fondo una situación buena, suficiente para poder en el fondo costear estos estudios. El Trinity College es la universidad más importante de Dublin, fue una fundación hecha por la propia Isabel I de Inglaterra, que además es el emblema de todo lo que es lo que había sido desde el siglo XVIII la llamada Protestant Ascendancy en lo que es Dublin. ¿Ya? Y por lo tanto van a pertenecer a estas familias que podríamos decir están muy vinculadas, aunque son irlandeses, al mundo británico. Y por lo mismo, posteriormente se van a cambiar y se van a ir a vivir a Inglaterra, y aquí vemos la casa donde va a vivir en Sydenham, en el fondo, el doctor Shackleton con su familia y obviamente con Ernest también. Así que va a ser educado primero, es un periodo, entendamos que él nace en 1874, recién los colegios comienzan a ser formados, los colegios como, digamos, como idea endémica y generalizada para todos los niños, porque antes hay que entender que la ley de instrucción primaria de los británicos es de la década de 1870. Previo a eso no es que no hubiese colegio, había colegios vinculados con la iglesia o con cualquier persona particular que tuviese una casa y que quisiese enseñar lo que quería, pero no había un currículum. Pero ya vamos a tener que cuando él entre al colegio ya hay colegio, aunque va a ser educado primeramente por una institutriz, posteriormente va a entrar y va a tener educación formal ya en el plano de esa educación ya establecida. Y aquí está la foto de curso, donde ahí en la ventana, yo le puse un círculo rojo, aparece Ernest Shackleton. ¿Ya? Siempre fue lector, le gustaban las aventuras, y obviamente que eso se va a manifestar posteriormente en su vida, va a ser un hombre muy extrovertido,
¿ya? Y de hecho, muy temprano va a manifestar su intención con respecto al mundo de la marina, ¿ya? Y por lo tanto va a dejar los estudios a los 16 años y se va a dedicar al mar, ¿ya? Va a partir, y eso también es importante, y ahí va a tener algo en común después con Juan Pardo, también va a partir en lo que es marina mercante, para posteriormente también en el fondo vincularse a la marina como tal, pero efectivamente va a aprender en el mundo mercante, ¿ya? Y de hecho no va a ser un muy buen alumno inicialmente, y esto también, él va a tener sus ideas, sus propias ideas, y por lo tanto esa autoformación que sigue siendo hasta el día de hoy la única educación real posible. Ahora, por los vínculos que va a tener el padre, se va a asegurar un puesto en la marina mercante, en un periodo, pensemos que estamos hablando en finales del siglo XIX, estamos en pleno auge del Imperio Británico. El Imperio Británico es ese Empire Overseas, por lo tanto los mares son esencialmente importantes, y obviamente que el comercio va a ser la base de toda esta conexión por los mares, en el fondo, que va a gestar desde el siglo XVIII y hacia el siglo XIX, por supuesto, este imperio británico. Va a estar embarcado 4 años, por lo tanto se va a formar en el oficio, va a aprender de todo, porque va a partir embarcándose como el menor, digamos, dentro del eslabón, y por lo tanto va a aprender de todo, y eso va a ser esencial, esa experiencia, para su vida, obviamente, posterior. ¿Ya? Y también eso va a ser bien importante porque este periodo de embarcado, donde hay una convivencia permanente, constante, digamos, con la tripulación todo el tiempo, le va a permitir una cosa que va a ser fundamental para su liderazgo posterior, que va a tener que ver con relacionarse muy bien con todos los niveles, hacia arriba, hacia abajo, que es algo que muchas veces no todas las personas lo tienen. ¿Ya? Él de hecho va a destacar particularmente por esa capacidad humana de relacionarse muy, muy bien. Va a llegar a ser tercer oficial en un vapor que es el Wiltshire Line en 1800, finales del siglo XIX, en el 1894, y va a llegar incluso a ser capitán, ya de, digamos, de primer oficial, digamos, y capitán de un barco pocos años después, 1898. Y ahí va a conocer gente, y una de las características de Shackleton que le va a permitir hacer varias de las cosas que va a hacer posteriormente, y también llevar a cabo en el fondo esta gesta que en la adversidad va a tener que ver con los contactos que va a ir haciendo en vida. ¿Ya? De hecho va a trabajar también en una compañía que tenían contactos con Sudáfrica, con Ciudad del Cabo, por lo tanto, en este periodo precisamente de finales del siglo XIX, en el marco también de la guerra de los Boers, que va a complicar toda la situación, hay que entender que Sudáfrica va a pasar a ser, vamos, van a entrar los británicos en el marco de las guerras napoleónicas, o sea, de hecho, un poquito antes, en el marco de las guerras contra Francia, después de la Revolución Francesa, una vez que Holanda se declara lo que se llama la República de Batavia. En ese momento esta colonia holandesa va a ser ocupada por los británicos, y después con Napoleón, en el fondo, y a la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena le va a entregar los territorios sudafricanos a los ingleses, la parte del Cabo, porque lo que era Ciudad del Cabo era simplemente un puerto de reabastecimiento para lo que era la marina mercante holandesa, y no se nos puede olvidar que durante el siglo XVIII la marina mercante holandesa era la más importante, la Compañía de las Indias Orientales holandesa era la compañía más grande del mundo. Y si nosotros hoy día agarramos a Apple, Microsoft, ponemos todas las compañías grandes juntas, no le llegan pero ni a un cuarto a lo que era la VOC. ¿Ya? Entonces, efectivamente, Sudáfrica, ahora inglesa, van a tener la administración del Cabo, y todo va a estar tranquilo porque los holandeses se van a ir al norte y se van a instalar en lo que es la zona del Transvaal y el Orange, y van a declarar unas repúblicas independientes, y todo iba muy bien hasta que los holandeses van a descubrir diamantes en la zona de Kimberley, y posteriormente oro. Y eso va a provocar
a finales del siglo XIX, las llamadas guerras de los Boers. ¿Ya? Las guerras de los Boers se denominaban en el fondo a estos afrikaners o holandeses que estaban instalados en esta zona riquísima. Y aquí en el marco del colonialismo y en particular con personajes como Cecil Rhodes, se van a provocar estas guerras que evidentemente van a terminar mal para los Boers y van a terminar formando lo que es Sudáfrica. Entonces también él se va a ver miscuido en cierta forma en esta relación y en este conflicto. ¿Ya? Aquí también va a conocer, como yo les dije, él va a ser una persona muy afable, digamos, de muy buen trato, ¿ya? Y va a conocer a Cedric Longstaff, ¿ya? Que era en el fondo el hijo de el que era en el fondo el principal financista de lo que eran las expediciones británicas en la Antártica. Estamos hablando de finales del siglo XIX, en este momento de expansión, este momento de competencia industrial, por supuesto, pero competencia en muchos aspectos. El siglo XIX y la segunda mitad del siglo XIX puede ser comparable en gran medida. Nosotros siempre tenemos en la retina el Renacimiento. Nosotros pensamos el Renacimiento en Italia, ese momento de producción artística increíble. Y sí, precisamente el siglo XV y siglo XVI son siglos económicamente, es un auge económico post-peste negra, porque se muere la mitad de la población, y efectivamente el dinero habible se va a repartir entre menos gente, y eso explica el lujo del siglo XV y el lujo del siglo XVI. Hay un auge económico, hay plata circulante, hay gente que piensa que se va a morir, hay gente que está dispuesta a gastar. Y esa plata, ese auge económico, va a coincidir por una parte con el desarrollo, podríamos decir, de la política, de la concentración digamos, del poder en la figura del rey, el fin del feudalismo, digámoslo así, por una parte, y esa competencia entre las naciones se va a manifestar también en múltiples dimensiones y también en el arte. En el caso italiano en particular, no había un Estado-nación y por lo tanto cada una de las ciudades-estados competía con la otra y el arte florece. El arte siempre florece cuando la economía va bien. Bueno, el siglo XIX, final del siglo XIX, es comparable con ese periodo. Toda la revolución industrial y el desarrollo del comercio y la vinculación en el fondo comercial a través de los mares va a implicar un auge económico que se va a manifestar particularmente en el arte. O sea, el siglo XIX desarrolla, sobre todo en el caso británico, el movimiento estético, entre otras cosas. Entonces, precisamente esa competencia que se va a dar también en el arte, porque se va a dar en el arte, se da en múltiples dimensiones, también se va a dar en estas expediciones, esta idea de marcar y llegar primero, de competir una nación con otra, quién llega primero. Y este es el momento en que se hablaba precisamente de los tres polos. Dirán, ¿qué son los tres polos? Bueno, uno era el Polo Norte, quien llegaba primero al Polo Norte, porque además el Polo Norte tenía un punto adicional. El Polo Norte, desde el siglo XVIII, se buscaba el paso, digamos, comercial, porque tenía que haber un paso comercial por el Polo Norte. El propio Capitán Cook había ido en busca en su tercer viaje del paso por el Polo Norte, que finalmente va a terminar muerto, va a morir en Hawái. Pero precisamente un polo era el norte, el otro obviamente era la Antártica, que va a empezar a ser parte de esta competencia, y el tercer polo, que no es el polo de la Tierra, va a ser básicamente el lugar más alto de la Tierra, que era la conquista del Everest. ¿Ya? Esto va de la mano, o sea, vamos a tener a británicos en este concepto del Empire of the Seas, marcando presencia, y que evidentemente esto implicaba poder marcar no solo presencia, sino que establecer territorio, establecer soberanía en distintos lugares. Y, por supuesto, ganar político. Todo esto es política. La política, la economía van de la mano. Entonces, había múltiples expediciones paralelas que competían, y vamos a ver que eso va a ser parte de la historia, y obviamente que él tenía un interés, él era un gran lector, y le interesaban precisamente estos viajes y estas empresas, que además parecían imposibles luchar. Es un poco lo mismo que sucede hoy día, que también tenemos un periodo de auge económico independiente, que estemos pasando por periodos inflacionarios y complejos, pospandemia, guerras, en fin, pero independiente de eso, nosotros hoy día vemos a un Elon Musk compitiendo, ¿no es cierto?, por quién llega a la luna. Bueno, es lo mismo, ¿ya? Es una marca personal, heroica, de alguna manera de
de quedar en los libros de historia, pero también en política y en el fondo de poder marcar ese punto. Entonces va a conocer a este Cedric, que le va a presentar obviamente al padre, va a conseguir una entrevista con este financista, y obviamente que le va a caer bien, porque tenía precisamente lo que más tenía eran estos skills, estas habilidades interpersonales, era un tipo entretenido, y por lo tanto rápidamente va a decidir que sí, que lo quiere precisamente en la expedición, y obviamente que lo va a recomendar a Sir Clemens Markham, que había sido en el fondo uno de los jefes de las expediciones y además otro de los financistas importantes, porque vamos a ver que precisamente en todas estas expediciones, tanto las embarcaciones como los lugares geográficos que se empiezan a descubrir, van a recibir los nombres de aquellos que ponían la plata, ¿ya? Entonces ponían la plata también porque el ser humano tiene esa aspiración por pasar a la historia, por quedar en el recuerdo, porque tenemos una necesidad intrínseca de trascender. Y muchas veces la trascendencia, cuando pierde el camino espiritual, busca trascender en lo terrenal, y eso tiene que ver también con los cambios, podríamos decir, religiosos que se van a ir dando, filosóficos de finales del siglo XIX, que se van a combinar en este comienzo del siglo XX, que también va a ser precisamente esta competencia por trascender, trascender más allá. Así que Clemens Markham, que era el presidente además de la Royal Geographical Society, va finalmente a poner los ojos en Shackleton. Así que de esta forma Shackleton va a ser confirmado como tercer oficial de una expedición en el Discovery, y que obviamente iba en el fondo va a dejar en ese momento su carrera de la Marina Mercante y va a iniciar esta carrera de explorador. Así que su primer viaje va a ser en 1901, bastante jovencito, en este Discovery, que era una embarcación que iba al mando del capitán Scott, ¿ya? En el fondo Robert Falcon Scott va a ser la figura que generalmente los británicos, bueno, es la figura británica que va a llegar a la Antártica y al Polo Sur. De hecho, ya vamos a hablar un poco de esa expedición de 1912, en la que los noruegos con Amundsen y los británicos con Scott estaban al mismo tiempo haciendo una carrera por distintos caminos. Amundsen va a llegar primero y Scott va a llegar después. Pero Scott había iniciado antes de 1912, en 1901, su primer intento por llegar al polo, que no era algo tan simple, ¿ya? Y aquí es importante porque se va a abrir esta relación entre Scott y Shackleton, que no va a ser buena. Y no va a ser buena precisamente porque, bueno, el propio Scott va a plantear que en realidad en un momento, porque no les va a ir bien en esta expedición, igual van a lograr avanzar bastante, pero van a tener que regresar, y él va a mandar de vuelta a Shackleton diciendo que estaba quebrado y que estaba totalmente, en el fondo, estaba preocupado por su salud. Pero hoy día muchos autores, principalmente biógrafos de Shackleton, plantean que la relación con Scott no era buena porque Shackleton ya había desarrollado esta capacidad de vincularse dentro del equipo, y de generar estos puentes que hacía que el liderazgo de Scott se viese mermado. O sea, el capitán no quiere que alguien más brille. Por lo tanto, va a haber una rivalidad de aquí en adelante con Scott, ¿ya? Y de hecho, incluso esa rivalidad va a permanecer más allá de la muerte de Shackleton, porque cuando Shackleton muere el año 22, hay que entender que todo lo que eran las expediciones antárticas para el mundo británico era Scott. Scott, Scott, Scott. Y no va a ser sino hasta la segunda mitad del siglo XX donde la figura de Shackleton va a empezar a aparecer, y van a empezar a competir, digamos, y posteriormente hoy día, de hecho hace un tiempo atrás se hizo un ranking de los principales británicos, y Shackleton quedó en el puesto 11, y Scott quedó en el 52. O sea, efectivamente esta rivalidad, podríamos decir, le ganó finalmente Shackleton, pero en el tiempo y en la historia. El sedazo del tiempo, de alguna manera, lo puso en un lugar, digamos, superior al de Scott, haciendo que Scott sí va a llegar al polo. Y no solo va a llegar al polo, sino que va a ser una expedición tremendamente dramática. Entonces, esta expedición del Discovery tenía, como todas las expediciones, siempre, y esto desde el comienzo, si uno piensa
ya la expedición del capitán Cook, estamos hablando del siglo XVIII, viajaba con científicos. El capitán Cook va a viajar en su embarcación con Joseph Banks. Joseph Banks va a ser el principal naturalista que va a existir durante el siglo XVIII, que va a ser el creador de todos los jardines botánicos, y que de hecho va a coleccionar distintas, digamos, especies botánicas para posteriormente poder catalogarlas, esa obsesión del siglo XVIII de ordenar, catalogar. Eso que vemos en el viaje del capitán Cook, acompañado de científicos y acompañado de dibujantes, porque no solo era importante viajar, sino que lo importante era poder transmitir esa información al público general. Eso que hace el capitán Cook lo va a hacer también Alexander von Humboldt, que en este caso no es británico, pero un alemán, que también va a hacer un viaje de corte científico por Latinoamérica y que también va a llevar en el fondo dibujante y que va a tratar de transmitir eso y que posteriormente va a dedicar su vida a hacer conferencias para acumular toda digamos, todo lo que recogió y llevarlo a la ciencia. Alexander von Humboldt es el primer hombre en considerar y entender lo que es un ecosistema como concepto. Pero si nosotros pensamos después en Darwin, también exactamente lo mismo. O sea, todas estas expediciones que no solo eran competencia política, económica, sino que también buscaban ese avance en la ciencia. O sea, los científicos tenían que ir. ¿Ya? Entonces digamos, eran expediciones apoyadas por el rey, en este caso, ¿ya? Aquí la reina todavía estamos en la época, estamos en 1901, estamos precisamente a la muerte de la reina Victoria y por lo tanto en el ascenso del que va a ser Eduardo VII. ¿Ya? Y por lo tanto, efectivamente, con apoyo real iban todas estas embarcaciones. ¿Ya? Y obviamente que aquí van a tener disciplina de la Armada y Shackleton efectivamente tenía cargos menores, tenía que estaba a cargo de ver en el fondo el análisis del agua, ¿ya? Y de ver los almacenes, las bodegas, las provisiones y organizar el entretenimiento, y él tenía obviamente todas esas habilidades interpersonales que lo van a hacer muy bien y que obviamente va a ir generando este choque con Scott. Y efectivamente el Discovery va a zarpar el 31 de julio de 1901, va a llegar a la costa de la Antártica y luego en el fondo, a volver en el fondo por el sur, por Ciudad del Cabo, en el fondo, y Nueva Zelanda. Y aquí Shackleton va a participar, por ejemplo, en este viaje, en un viaje experimental que van a hacer en globo aerostático. Está precisamente la fotografía, iban científicos que evidentemente tenían que hacer estas pruebas, y el propio Edward Wilson que va a llevar todo la bitácora. Las bitácoras son tremendamente importantes porque son los registros para poder contar la historia. Esto es igual que hoy día la gente va a un lugar y sube las fotos a Instagram, porque si no las sube a Instagram los viajes no son. La gente saca fotografías, ¿para qué? Para tener el registro de lo que fue. Bueno, esta es una época que también, y todas las épocas anteriores, antes cuando no había fotografía eran los dibujos, los dibujantes eran tan importantes como los marineros. Y aquí vemos Edward Wilson que lleva su diario y que todos estos viajeros desde la época del capitán Cook, incluso de antes, porque hay que entender que en la expedición de Hernando de Magallanes, en 1520, Pigafetta llevaba un diario, y ese diario de Pigafetta, que era el registro, se va a publicar y se va a convertir en un bestseller. Entonces, estos diarios de viaje, que posteriormente el capitán Cook publica sus viajes, Alexander von Humboldt publica sus viajes, el propio Darwin publica sus viajes, o sea, esta idea de los viajeros, de acercar al público general, va a ser algo que atrae. Los viajes siempre atraen. También en el fondo aquí van a hacer un viaje en trineo importante y van a llegar a una zona que va a ser para Scott propia, que es el llamado McMurdo, donde se va a establecer en el fondo una ruta segura para poder entrar en el fondo en la Antártica. Y este nombre es importante porque posteriormente vamos a ver que Shackleton va a hacer sus expediciones propias, y dentro de sus expediciones propias Scott le va a marcar el punto diciéndole McMurdo es mío, así que por ahí no te puedes meter, van a tratar de dividir las aguas. Ahora, precisamente aquí también van a tener problemas con el hielo, sí van a lograr salir, van a pasarlo bastante mal y por lo tanto también se van a escribir todas estas aventuras. Y el propio
el propio Shackleton va a contar que lo pasaron bastante mal, y que, déjame cierrar ahí, ya, y que lo pasaron bastante mal y que quedó bastante como quebrado en lo personal, y por eso mismo Scott va a tener, cuando lo manda de vuelta, dice que lo manda de vuelta precisamente por eso. Van a llegar, no van a llegar al polo, pero sí van a llegar al lugar más meridional en ese minuto donde un ser humano había llegado. Y por lo tanto, esta expedición, aunque no llega al polo, sí cumple con ciertas cosas. ¿Ya? Finalmente tuvieron que volver, por lo tanto fue un éxito, sí, como el propio Scott dice, un éxito y un fracaso, porque fue un éxito, llegaron más allá de lo que cualquiera había llegado, pero no llegan finalmente al polo. O sea, tienen el récord meridional en ese minuto, pero va a ser digamos, le ganan al que había llegado antes, pero por un poco de tiempo. Lo que sí, de toda la expedición van a morir, en el fondo también perros, y esto debido a la comida contaminada. Eso va a hacer que tengan que ralentizar el camino en una Antártica que no es un lugar precisamente agradable. Y el propio Shackleton, cuando vuelve, dice estar roto, dice haberlo pasado pésimo, y de hecho como lo mandan de vuelta primero, va a contar primero la historia, y él la va a contar también bastante sabrosa. Ya, bastante sabrosa. Entonces, precisamente Scott va a decir que lo mandó de vuelta porque tenía bastante mala salud, pero hoy día sabemos que probablemente era por su popularidad. Ahora, como es el primero en regresar, se va a encontrar muy solicitado, toda la gente quiere que cuente la historia, y por lo tanto se va a dedicar a hacer charla, y eso también lo va a acercar al almirantazgo, ¿ya? Y obviamente posteriormente el barco había quedado también ahí, y habían la idea de poder rescatar, y él no va a querer ir, pero en el fondo lo van a proponer también de que ya que tenía la experiencia de estas aventuras extremas, de poder rescatar también a otros grupos. ¿Ya? De hecho, aquí vamos a ver que finalmente había una idea de que subiese a un barco nuevo que era el Terranova, para en el fondo una nueva operación de socorro, pero no quiso ir, y también le ofrecieron en el fondo que fuese en una corbeta uruguaya para rescatar a otra expedición que no era británica, sino que era sueca, de Otto Nordenskjöld, que es otro de los pioneros del mundo antártico, que efectivamente va a escribir 2 años en los hielos del polo. O sea, la historia de Shackleton no es la única de estas aventuras tremendas, heladas, congeladas, que van a surgir. Hay una película, de hecho, para todos aquellos que les gusta Netflix, sobre una expedición que en este caso no es en la Antártica, sino que es en el Polo Norte, que también quedan varados varios años, y que finalmente también se salvan. ¿Ya? O sea, que estas historias hay muchísimos, y esto era tremendamente arriesgado. Va a volver después de que digamos, va a ser bastante solicitado, y que va a rechazar estas expediciones, había quedado bastante traumado también en ese minuto, va a trabajar como periodista en una revista, algo que no le va a funcionar muy bien, va a trabajar como secretario de la Sociedad Geográfica Escocesa, y ese mismo año, 1904, se va a casar con Emily Norman, con quien va a tener 3 hijos, y con quien va a permanecer casado el resto de su vida, independiente de que también se sabe que Ernest Shackleton va a tener un amante, que además es curioso porque la señora y el amante van a terminar conversando entre ellas, ya por la situación de este hombre desaparecido. ¿Ya? Pero sí, va a tener, su mujer lo va a ayudar muchísimo, porque ella también tenía una situación familiar bastante holgada, y por lo tanto hay muchos vínculos a nivel social que le va a permitir ayudar a su marido a hacer fundraising para sus empresas. O sea, pensemos que este va a ser un marido que va a estar bastante fuera, ¿ya? En la vida. ¿Ya? Entonces, efectivamente, aunque Shackleton intentó hacer otras cosas, siempre su corazón estaba en esta idea de volver, de intentar. Todavía nadie había conquistado el Polo Sur, por lo tanto, llegar al Polo era su gran ambición en ese minuto. Va a intentar trabajar en otras cosas, en compañías especulativas que tenían que ver con Oriente, que no lo va a hacer esta vez, sino que en varias oportunidades en su vida va a intentar buscar fortuna y hacer
otras cosas. Incluso va a intentar ser político, se va a presentar como Member of Parliament de Dundee y no va a salir electo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, va a intentar también como industrial y va a conocer ahí otra vez esta relación cercana, personal, digamos, con las personas, le va a permitir que este industrial, que va a ser William Bardmore, lo va a contratar, pero él finalmente lo va a decidir auspiciar para que haga en el fondo una expedición, o sea, lo que estaba buscando eran financistas, no tenía la plata para poder hacer una expedición, y va a ser su aval. Así que de esta forma, teniendo ya la plata, va a presentar en 1907, había ido en 1901, la vez anterior, ya, un plan para poder en el fondo ir como una misión de la Antártica británica para poder llegar obviamente al Polo Sur. ¿Ya? Su objetivo era el Polo Sur y era el Polo Sur magnético, y obviamente que aquí va a buscar más fundraising y varias personas lo van a apoyar. Sir Philip Lee Bucklandhurst le va a poner en el fondo 2.000 pounds en ese entonces, pero que hoy día equivalen a 157.000 pounds, ¿ya? Y por otro lado va a recibir plata del barón de Guinness, recordemos que él es un irlandés, la familia Guinness es una de las familias importantes, Guinness no solo crea una cerveza negra, tostada irlandesa, sino que esa cerveza negra es la que exporta y que de alguna manera podríamos decir internacionaliza a Irlanda en el mundo. Y Guinness se va a convertir en un hombre millonarísimo, pero además va a ser un benefactor de Dublin. Dublin va a vivir en gran medida en la parte irlandesa por Guinness, se va a preocupar de sus trabajadores, en un contexto de una ascendencia protestante que no les permitía una situación legal, digamos, ni siquiera ecuánime a los propios irlandeses. Por lo tanto, los Guinness son, podríamos decir, el emblema, el alma de Irlanda. Y obviamente, como irlandés de nacimiento, va a recibir este apoyo y va a organizar esta exposición en este barco que se llama el Nimrod. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí muestro algunos menús y algunas cosas que son de las comidas que va a tener que organizar para poder hacer el fundraising, para que vean que es un hombre muy moderno. Esto parece ser hoy día la gente busca el financiamiento a través de desayunos, comidas, eventos, pero ya en este entonces el propio Shackleton comprendía que esto era precisamente así. ¿Ya? Y por lo tanto en 1907-1909 va a partir, ¿no es cierto?, en el Nimrod, destino a la Antártica. Y aquí vemos precisamente el libro a bordo con toda la firma, ¿ya? Y obviamente que aquí la idea era llegar a la Antártica, al polo, pero había acordado con Scott que no iba a pasar en el fondo por el McMurdo, pero el gran problema, de hecho Scott lo va a presionar para que no lo haga, pero lo va a intentar no hacer, pero resulta que va a ser bastante inestable el lugar donde van a llegar y finalmente no le va a quedar más que no cumplir su promesa y entrar por el McMurdo, ¿ya? Y por lo tanto aquí vemos esta expedición en que van a llevar Pony, ¿ya? Y que en el fondo, porque él va a intentar entrar por una zona que la marqué aquí, que se llama la tierra de, obviamente, Eduardo VII. Eduardo VII era el rey en ese entonces. Eduardo VII va a ser Bertie, el hijo de la reina Victoria, que va a gobernar entre 1901 y 1911. Por lo tanto, en esta primera expedición va a estar bajo el reinado de Eduardo, o sea, podríamos decir que él va a incursionar casi bajo todos los reinados. En el primero, podríamos decir, entre la reina Victoria y Eduardo, con Eduardo VII, y el siguiente viaje, que va a ser el Endurance, con Jorge V. ¿Ya? Entonces, esta zona va a estar inestable y por lo tanto no le va a quedar más que entrar por la zona que Scott había vedado, básicamente. Entonces, obviamente que esa rivalidad que ya tenían va a aumentar con esto. Ahora, ciertamente no va a entrar en crisis debido a que Shackleton no va a llegar al polo. ¿Ya? No va a poder llegar al polo en esta oportunidad. Si hubiese llegado al polo, probablemente los conflictos con Scott habrían sido mucho mayores. Así que va a llegar al estrecho de McMurdo el 29 de enero y ahí va a quedar otra vez también detenido en el hielo
por lo tanto no, van a poder avanzar un poco, pero no van a poder llegar digamos, al polo, al centro de la Antártica. El equipo con el que va a viajar, aquí vemos las fotografías de los que participaron en el fondo con él. Frank Wild habla de esta expedición como este gran viaje hacia el sur, obviamente nuevamente van a romper el récord de llegar lo más al sur que se había llegado, pero no van a llegar hacia el lugar. Van a descubrir un glaciar que le van a poner el nombre del financista, así que el glaciar Bedmore, como vemos que era este patrocinador. Y aquí vemos las fotografías precisamente de esta expedición y que van a ser los primeros, en el fondo, las primeras personas en viajar a través de esta meseta antártica. O sea, van a cumplir varios récords y por lo tanto es un éxito dentro de un fracaso otra vez, porque es un éxito porque logran cosas que nadie ha logrado, pero es un fracaso porque no va a llegar al polo. ¿Ya? Y finalmente van a tener que volver en una carrera contra el frío, contra el hambre, ¿ya? Y de hecho aquí hay cosas bien importantes porque cuando venían de vuelta, y aquí también muestra la personalidad de Shackleton, cuando venían de vuelta muertos de frío, muertos de hambre, y cada uno guardando las raciones, el propio Shackleton le va a entregar parte de sus raciones a Wild, una galleta en particular, y el propio Wild posteriormente va a decir que es en el fondo ni todo el dinero que haya sido vacunado podría haber comprado esa galleta, y nunca olvidaré ese sacrificio. Y eso evidentemente marcaba una diferencia, era bien particular en ese sentido el propio Shackleton. En esta expedición van a ser los primeros en subir a un volcán activo también en la Antártica, van a ser los primeros en hacer un libro creado integralmente en la Antártica, que va a ser esta Aurora Australis, ¿ya? Que evidentemente es parte de la publicidad posterior, y van a tener una localización aproximada de lo que era el polo sur magnético, ya que aquí precisamente algunos de la parte de la expedición van a llegar a un lugar cercano. Y cuando ya vuelve, va a ser considerado un héroe para los británicos porque había superado todas las metas, no había llegado, pero había sido el que había estado más cerca, va a publicar su relato, que obviamente eso lo va a catapultar porque esos libros se vendían como pan caliente desde siempre, y por lo tanto se va a convertir en un hombre conocido, y no solo conocido, sino que va a ser honrado. ¿Ya? Va a ser recibido con honores, y va a ser nombrado comendador de la Real Orden Victoriana, y va a ser hecho caballero, va a ser ennoblecido por, en el fondo, el rey Eduardo VII, como Sir Ernest Shackleton. ¿Ya? Además, lo van a nombrar joven hermano de la Trinity House, ¿ya? Que es uno de los honores importantes para los marinos británicos. Y también va a ser honrado por la Royal Geographic Society, que le va a dar también una medalla de oro. Por lo tanto, va a volver, podríamos decir, catapultado, ahora hecho noble, y obviamente que se va a dedicar y va a aparecer en la prensa como este personaje que había partido con Scott y que había logrado llegar más lejos. Así que va a escribir sobre en el corazón de la Antártica, y sobre este viaje en particular también se va a escribir posteriormente. ¿Ya? De hecho, en este viaje es donde queda whisky, ¿ya? Y por lo tanto este whisky fue descubierto ahora hace poquito, ¿ya? Neville Pitt publicó precisamente la historia de este whisky que fue encontrado, que fue todo con bombos y platillos, de este whisky que encontraron de esta expedición de 1907, que quedó ahí y que quedó en guarda y que quedó en hielo y que posteriormente incluso se vendieron, ojo, ¿ya? No barato, pero se hizo un remate, ¿ya? Digamos, de estos lotes que habían en el fondo encontrado y que habían abandonado porque tenían que habían tenido que abandonar en el fondo ese campamento. Obviamente que va a aparecer en la prensa, incluso los irlandeses lo van a ensalzar, va a aparecer en varios, y se va a dedicar todo este periodo a hacer conferencias. ¿Ya? Entonces va a intentar otros negocios, va a plantearle a su mujer y a su familia que en el fondo no va a ir más a la Antártica, se dedica a hacer conferencias sobre la Antártica, busca en el fondo generar honorarios de otra manera. Aquí vemos que va a estar en Alemania, que va a estar en Noruega, que va a estar en distintos lugares haciendo su conferencia, contando la historia de este viaje a la Antártica, y obviamente que va a llenar distintos lugares, aquí como promocionar. Recordemos que yo les dije que él tiene esta noción de la publicidad,
¿ya? Y por lo tanto aquí disfrazados de hombres de la Antártica, haciendo la publicidad a la conferencia que iba a venir. Pero evidentemente Chaucer, él siempre tenía esa inquietud de ojalá volver. ¿Ya? Le había prometido a su mujer que no iba a ir nunca más y que su lugar ahora estaba en la casa, pero su mujer siempre supo que eso era poco probable. En este periodo sí va a estar en la familia, va a estar con los hijos, que no los va a ver mucho en la vida, pero efectivamente en este periodo va a estar presente y supuestamente con la promesa de que se iba a quedar, pero en realidad su corazón, y su mujer siempre lo va a saber, estaba siempre en esta idea de poder llegar más allá, esta obsesión. Y de hecho ella misma va a ser parte que lo va a ayudar, se va a dar cuenta que no hay caso, que él necesita volver y que lo va a ayudar a hacer el fundraising para poder conseguir los recursos. Y a pesar de toda esta ayuda y de la comprensión, y ahí es donde, porque muchos consideran que es un personaje bien intachable, va a aparecer la figura de Rosalind, que era su amante, que posteriormente cuando él se va a terminar comunicándose con su mujer, o sea, es todo un tema no menor digamos, de esto, y que podríamos decir era bastante propio de la sociedad eduardiana de ese entonces, la victoriana también, que parecían pulcros y buenos, pero en realidad tenían esa doble vida, ese puritanismo oculto por una parte, esa, que trataba de mostrarse intachable, pero por otra parte tenían esa vida. Bueno, la verdad es que aquí conversando, y siempre le tincaba volver, conversando con Douglas Manson, que estaba nuevamente la idea de una expedición hacia el sur. La verdad es que a él se le iban las manos inmediatamente con esta idea y siempre se juntaba con aquellos que tenían nuevas ideas, nuevas rutas, y que de hecho él también había escrito, había sido uno de los que había estado también, como muchos de los exploradores antárticos, cuando no llegaban esa obsesión de poder llegar. Y así, finalmente, la verdad es que él en el fondo va a lograr, y aquí buscando, esto no va a lograr todavía una expedición propia, y en ese entonces, en 1910, va a aparecer la exposición, la expedición que le van a financiar a Scott, que era, recordemos, con el que había viajado primeramente, y que va a partir en 1910. ¿Ya? Y aquí precisamente Scott va a partir al polo, él va a mirar desde lejos, va a estar atento en todo lo que sucede, él también estaba buscando un fundraising para poder volver al polo, pero no tenía todavía el dinero suficiente para poder partir. Y la verdad es que Scott va a iniciar este viaje como la expedición británica, que además iba compitiendo contra Amundsen, que era la expedición noruega, que va a ser la única expedición noruega. Scott también va a llevar fotografía, aquí vemos precisamente de esta expedición de 1910, que obviamente van a aparecer, y en la prensa además va a ser muy entretenido porque tanto Amundsen como Scott iban al mismo tiempo por rutas distintas, y en eso va a aparecer que Amundsen va a telegrafiar de que ha llegado al polo. Así que en 1912 Amundsen ya publica que él llegó al polo y nadie sabía qué había pasado con Scott. Y por lo tanto, todos se van a preguntar qué es lo que había pasado y por largo tiempo no van a saber hasta que finalmente se van a enterar de que Scott también llegó al polo y llegó después que Amundsen. O sea, Scott cuando llegó al polo se da cuenta que está puesta la bandera noruega, tiene que haber sufrido enormemente esa situación, y cuando vienen de vuelta, ya de haber conquistado y puesto la bandera inglesa también en el polo, cuando vienen de vuelta y están bastante cerca del campamento, van a morir, ya Scott incluido, y por lo tanto se va a convertir en un héroe que va a alcanzar, podríamos decir, ese ideal del héroe. El camino del héroe culmina siempre en la muerte, y obviamente que esto se va a convertir, todos van a estar preocupados de esta situación, no solo de la conquista del polo, sino que posteriormente a la conquista del polo por parte de Amundsen, que se va a convertir en un celebrity sin duda, sino que también a la situación y al futuro de Scott. Aquí está precisamente los dos caminos, ya el camino de Amundsen, que va a llegar el 14 de diciembre de 1911 al polo, y el camino de Scott, ya que va a llegar digamos, el 17 de enero, perdón, de 1912, o sea, con casi un mes
un mes, un poquito más de un mes de diferencia, va a llegar Scott. Amundsen va a publicar obviamente sus viajes y obviamente se va a convertir en celebridad de haber sido el primer hombre de haber llegado a el polo. Y posteriormente se va a saber el drama de lo que había sucedido con el Terranova, que habían muerto precisamente en la caminata de vuelta hacia el campamento, y muy cerca del campamento finalmente habían muerto. Así que aquí está este libro de Chris Turney que cuenta precisamente esa historia de las dos expediciones, cómo van compitiendo una con otra, y el drama obviamente de Scott. Y Scott se convierte obviamente en mártir, y como mártir de la causa de la expedición británica, en el gran líder, héroe del mundo británico. Aquí vemos la prensa del momento, que muestra además dónde murieron y lo cerca que estaban del campamento, y la muerte de Scott obviamente complica la idea que tenía Shackleton, porque ya no se podía llegar al polo porque ya habían llegado. Y en eso él va a tomar la idea de William Spur, Bruce, ¿ya? Que había tenido una idea, que era también un explorador de la Antártica, de estos que tampoco habían logrado, pero él tenía la idea de que lo que había que hacer era cruzar la Antártica, es decir, hacer un viaje transantártico. ¿Ya? Y por lo tanto esa era una idea que no solamente la tenía él, sino que un escocés importante que va a ser en el fondo Bern Murdoch, también tenían esa misma idea, y había un alemán que se llamaba Wilhelm Filchner, que también tenía esa idea del cruce antártico, y él va a juntar esto y rápidamente va a empezar a juntar el fundraising que había logrado y va a presentar esto al gobierno. El gobierno va a decir, lo va a apoyar con casi nada de plata, pero eso le va a permitir ponerle el nombre de imperial. Y por lo tanto, él va a proponer una expedición que lo va a llamar, en el fondo, el viaje imperial transantártico, el cruce transcontinental. Eso es lo que va a empezar, y que evidentemente era una estrategia de marketing, porque suena muy bien imperial transantártico, o sea, suena una cosa realmente impresionante. ¿Ya? Y obviamente que esto estaba a comienzo de 1914, estamos hablando de comienzos de año, un año difícil, es un año en que la política europea va a estar complicada. Pensemos que en junio se va a producir la muerte del archiduque Franz Ferdinand digamos, en Sarajevo, y eso va a gatillar el inicio de la Primera Guerra Mundial, pero estamos justamente previo a la guerra. Y él está trabajando en este proyecto de cruzar a pie la Antártica, va a conseguir algunos financiamientos, todavía le faltaba, pero ya la idea era que dos embarcaciones partieran. Uno iba a ser el Endurance, que era un nombre que venía de su familia por el lado irlandés, ¿ya? De este concepto de perseverancia, y por otro lado el Aurora, que tenía que llegar uno por un lado a la Antártica, que eran los que iban a caminar, y el otro por el sur, que tenía que ir avanzando y dejando en el fondo provisiones para que aquellos que caminaban por el norte, cuando se les fueran acabando, pudiesen seguir en el fondo avanzando para llegar hacia el otro lado. Así que partían estos dos embarcaciones, ¿ya? Uno en el fondo iba a partir, que era el Endurance, por el mar de Weddell, obviamente liderado por Shackleton, para poder cruzar el continente, y el otro, en el fondo, que era la Aurora, tenía que entrar en el fondo por el sur. ¿Ya? El capitán Aeneas Mackintosh, de hecho, va a, en el fondo, ser quien va a llevar inicialmente esa embarcación del Aurora. Ahora, la verdad es que la idea era ir generando, como yo decía, estos caminos de abastecimiento para poder así completar esa travesía, que no es menor, eran 2.900 kilómetros de continente helado. Y aquí va a iniciar, y aquí se muestra este hombre moderno que tiene que iniciar esta fundraising, y por lo tanto pongo aquí con el sombrero, obviamente porque va a tener que poner el sombrero, y va a lograr financistas importantes. El primero va a ser James Caird, que era un escocés, que le va a dar una plata importante, 24.000 libras de ese entonces, muchísima, muchísima plata. Por otro lado, Frank Darley Docker, ¿ya? Que también le va a dar un monto menor, pero también bastante alto. Y finalmente Janet Stamkop Wills, que era una viuda millonaria, que también le va a dar
lo que le faltaba. Y con eso va a completar el dinero que necesitaba para partir. Estos nombres son importantes porque posteriormente en su travesía, cuando él saca los botes salvavidas, va a bautizar a esos botes salvavidas con los nombres de sus patrocinadores, así que en el fondo se van a inmortalizar todos, y lo que buscaban en el apoyo era la trascendencia, lo lograron. Su mujer lo va a apoyar en todo esto, en toda esta búsqueda de dinero, que evidentemente va a implicar comidas y encuentros, que obviamente su habilidad humana de, digamos, de interrelación va a ser fundamental. Va a publicar su famoso aviso en el diario que dice: se buscan hombres, viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de absoluta oscuridad, peligro constante, regreso con vida dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Y este aviso, que parece tan poco marquetero, va a recibir más de 500 personas digamos, perdón, 5.000, más de 5.000 solicitudes que van a querer participar, de los que finalmente van a seleccionar a 56 personas, 28 para cada una de las embarcaciones. Así que esto se va a convertir en su aviso, hasta el día de hoy es como la frase, porque evidentemente es un aviso no solo curioso, sino que aquí uno se da cuenta del espíritu de este tiempo, es un tiempo previo a la guerra. Y es súper importante que sea previo a la guerra, porque hay un optimismo tremendamente importante en esa confianza del ser humano que lo puede todo, y eso tiene que ver con eso. Por eso 5.000 respuestas a un llamado de este tipo. Si esto hubiese sido después de la guerra va a cambiar la percepción europea completamente. ¿Ya? El pesimismo va a ser lo que va a entrar. Así que Shackleton, ya teniendo la plata, va a estar con el problema de que la guerra está a punto de partir, él todavía no ha partido, y la guerra está ahí a puertas, ya ha muerto el archiduque, y por lo tanto la guerra se ve venir. Es más, la guerra inicia justamente cuando él está por partir, y es entonces cuando Winston Churchill, que en ese entonces era el primer lord del almirantazgo, le manda un telegrama, porque tenía todo listo, y le dice proceed, o sea, parta. Así que Shackleton parte con esta guerra que está partiendo, y de hecho una de las cosas interesantes es que cuando son rescatados, lo primero que preguntan es ¿cuándo terminó la guerra? Y le dicen: la guerra todavía no ha terminado, porque esta guerra que supuestamente iba a ser finiquitada, y eso es importante porque Shackleton se va con esa percepción de que la guerra iba a terminar pronto, que la guerra iba a durar muy poco, porque además tenían esa confianza en el, digamos, en el ser humano y en el progreso indefinido, y por lo tanto iban a estar de vuelta antes de Navidad. ¿Ya? Pero la verdad es que la guerra se estanca y Shackleton no tenía cómo saber. Y eso también va a explicar los problemas que va a tener la expedición una vez que no vuelven, que no saben noticias de ellos, para que los rescaten, porque Europa estaba en guerra. ¿Ya? Y por lo tanto, efectivamente, la guerra va a ser parte de lo que va a suceder con esta expedición. Bueno, van a partir los barcos primero, y Shackleton se va a encontrar con su equipo en Buenos Aires, y entendamos que estamos hablando de un Buenos Aires de 1914, es decir, Buenos Aires era, pero es decir, la gente que emigraba de Europa, emigraba, pensaban, era para ellos lo mismo, irse a Nueva York o irse a Buenos Aires. Buenos Aires era fantástico, una ciudad europea fabulosa, que muestra precisamente, cuando uno contrasta lo que Buenos Aires fue con lo que Buenos Aires es, muestra el ejemplo de Argentina como un país de ejemplo de cómo haberlo hecho mal, ¿ya? Porque efectivamente de la plena riqueza y de la abundancia y de la cultura profunda europea, eso se va a terminar perdiendo. Pero van a partir aquí en Buenos Aires con todo el glamour, con todas, en el fondo, las reuniones, como la expedición británica real, con el apoyo del rey, donde además les van a regalar, entre otras cosas, una radio que nunca funcionó. Ojo, eso también es importante tener en cuenta, porque si hubiese funcionado probablemente la historia habrían sido un poco distintas. Entonces van a partir las dos embarcaciones, ¿no es cierto?, desde Buenos Aires hacia, en el fondo, lo que son las Islas Georgian del Sur. Aquí están todos los que se embarcan en ese entonces, aquí está parte del grupo que se va a embarcar, y en estas dos embarcaciones, el Aurora y el Endurance, y el Endurance él era, en el fondo él no era el capitán, él va a tomar otro capitán, pero a él lo llamaban el jefe.
¿ya? O sea, él era el jefe, y sin duda en algunos momentos de la crisis va a ser capitán y posteriormente va a respetar el rango del capitán que le había nombrado, pero siempre va a ser considerado el jefe. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando llegan a las Islas Georgian, que eso es bien importante, les van a plantear de que había sido en el fondo un invierno tremendamente duro, o sea, y que probablemente el hielo, o sea, había más frío que lo normal y por lo tanto el hielo iba a ser imposible que pudiesen llegar al continente. Le dicen que hay posibilidades, pero que son muy bajas frente a lo que le recomiendan volver. O sea, es muy importante entender que el propio Shackleton sabía que la situación era compleja, pero si él volvía iba a perder la plata y tenía que hacer nuevamente el fundraising y estaba la guerra, además sabían que si volvían tenían que ir a la guerra y por lo tanto va a decidir en el fondo jugársela e ir. ¿Ya? El segundo, en el fondo, en el mando del Endurance ya va a ser Frank Wilk, que también había participado en expediciones anteriores y por lo tanto tenía experiencia en el mundo ártico. ¿Ya? Dentro de también estaba el meteorólogo, que era en el fondo Hussey, ¿ya? Estaba McRoy, ¿ya? Que era el equipo científico, recordemos que siempre en estas cosas iban los equipos científicos, había un veterinario porque llevaban varios perros, ¿ya? Que era Macklin, que era el encargado de todos los perros, que de hecho, Tom Crean, que era el que se hacía cargo, no solo uno del veterinario y el otro a cargo de los perros, porque llevaban una cantidad importante de perros. ¿Ya? En el grupo también, en el fondo, hay que tener en cuenta de que iban científicos, marineros, por supuesto, pero también iba, y muy importante en este viaje, fundamental para que nosotros estemos hablando de esto hoy día, iba un fotógrafo australiano que se llama Frank Harley. ¿Ya? Frank Harley va a ser emblemático, además es bien importante porque estuvo a punto de no embarcarse, porque efectivamente cuando llega a Buenos Aires, él le pide a Shackleton la mitad de los derechos de las fotos, pero Shackleton ya había vendido los derechos de las fotos, los derechos de las películas, de todo lo que iban a sacar, porque era la forma que había conseguido en el fondo el financiamiento. Y le tiene que decir a Harley que no le va a pagar todo lo que él quería. Harley estuvo a punto de bajarse, pero finalmente llegaron a un acuerdo y Harley se quedó. ¿Ya? Y que va a ser tremendamente importante, y Harley es un gran fotógrafo, no solo de esta expedición, que evidentemente es lo que nos permite reconstituir toda la historia y poder nosotros vívidamente vivir incluso hasta el frío, sino que posteriormente también va a participar en la guerra. Fotos extraordinarias de la Primera Guerra Mundial también son de Harley. Estas fotos son coloreadas posteriormente, pero aquí vemos el equipo saliendo, y ahí está Harley con sus cámaras que va a llevar y que evidentemente va a ser algo fundamental, porque para Shackleton el poder mostrar esto a la gente era esencial, era la forma de hacer publicidad y por lo tanto de poder también captar los recursos necesarios para este y para otras expediciones. En este caso ya había vendido los derechos, por lo tanto tenía que... Y es más, es divertido porque cuando él vende los derechos, la gente que le compra los derechos le pide, le dice, ya, nosotros queremos muchos pingüinos. ¿Ya? La gente le encantaban los pingüinos. Entendemos que esto era ver algo. Hoy día nosotros estamos acostumbrados de ver YouTube y de buscar lo que queramos, pero este es un mundo que efectivamente lo desconocido, el mundo se está recién, podríamos ir achicando en tener acceso a estos contenidos. Es el inicio del cine, es el inicio, en el fondo, de la fotografía había partido en la segunda mitad del siglo XIX, pero evidentemente que está en pleno desarrollo aún. Las cámaras no eran cámaras instantáneas, eran cámaras todavía digamos, de cámara difícil y de negativos que son de vidrio, básicamente. ¿Ya? Entonces aquí vemos fotografías de Harley que nos muestran también los pingüinos, por supuesto, ¿ya? Y que nos muestran esta parte, como podríamos decir, privada de esta expedición, que evidentemente va a ser una expedición compleja. Esto va a ser lo que va a ser el viaje, ¿ya? Que efectivamente ellos van a partir aquí en las Georgian, van a bajar, por debido a los problemas no van a poder avanzar, todo esto estaba hecho hielo y por lo tanto finalmente van a quedar atrapados en el hielo y va a ser la historia de cómo vuelven. ¿Ya? Y por otra parte, cuando ya vuelven, ya en la isla, él va a lograr con el equipo, primero, una vez que el barco, ya lo vamos a hablar, cuando el barco se hunde, él va a sobrevivir con el equipo primero en hielo y posteriormente navegando en estas pequeñas embarcaciones que eran los botes salvavidas,
literalmente hasta lo que es la isla Elefante, y ahí va a dejar a su tripulación y va a volver, va a navegar un mar tremendamente duro, con tormentas, que va a habilitar una de las embarcaciones, uno de los botes salvavidas, como barquito, digámoslo así, y va a llegar a esta isla Georgian, pero va a llegar por los vientos y por las corrientes a una parte donde no estaba el poblado, y va a decidir no navegar porque era demasiado peligroso y caminar, ¿ya? Y ahí va a lograr finalmente personas humanas que van a lograr darle ayuda. Así como se descubrió, por una parte, hoy día el barco, por otra parte, el whisky de la expedición anterior. También hace poco se descubrió unos negativos que habían quedado, pero que correspondían a la parte de la Aurora, que habían quedado ahí abandonados y que se encontró hace poco tiempo y estaban todos pegoteados, y con eso hemos podido tener más fotografías digamos, de este viaje, digamos, del ambiente, de la fotografía, de lo que buscaban. Como pueden ver, están bastante dañados, pero tiene que ver con ese rescate, ¿ya? Y que efectivamente es parte de este grupo, del otro grupo, del grupo que se separan en el fondo Georgia y que va por el sur para poder abastecer. También se encontró esta Biblia, ¿ya? Que era parte de en el fondo de esta expedición. Entonces, bueno, van a partir con todas las recomendaciones de no hacerlo, en este frío momento en el que se les va a hacer bastante complejo ir avanzando, y ahí obviamente que todas estas fotografías que nosotros vemos es Frank Harley, que además se va a colgar del mástil, así cual, no sé, me recuerda al poema de Coleridge, de este marinero que ya buscaba, porque pensemos que hasta el propio Capitán Cook buscaba la tierra austral y también trató de llegar hacia el sur. Esta idea de llegar, de colgarse en el mástil para poder ser el que está más lejos. Bueno, y Frank Harley va a ser el que nos va a mostrar, no solo porque aquí está sacando el foto a alguien más, le saca una foto a él, ¿ya? Pero nos va a mostrar esta realidad y nos va a mostrar esta intimidad de estos marineros en el endurance, ¿ya? Que va a hacer que esto se convierta en algo vívido, en algo humano, ¿ya? Y también obviamente nos va a permitir esto, y los diarios de vida nos van a permitir también ir la historia posterior, porque se van a salvar todos, ir contando esa historia. En la Aurora no todos se salvan, pero sí van a poder también reconstituir esa historia. Incluso sabemos cómo se llamaban los perros, que obviamente, miren los nombres: Shakespeare, Samson, Hércules, ¿ya? Sire, Smiler, Surly, ¿ya? Que eran parte del equipo. Entonces se van a sacar las fotos todos juntos, van a establecer en el fondo también los primeros campamentos, van a nacer en varios casos algunos cachorritos, ¿ya? Y aquí vemos al propio Shackleton lavando los perros, alimentando a los perros. Al poco tiempo, al poco andar, él ya se da cuenta de que la advertencia no era menor, ¿ya? Y por lo tanto se da cuenta de que va a tener que cambiar y que estaba peligroso el rumbo, y obviamente que pensaba que también iba a venir el calor y que con eso se iba a ir descongelando y que efectivamente iban a poder pasar, pero no se va a cumplir eso. Van a salir de las Islas Georgia el 5 de diciembre, van a entrar en el fondo al mar de Weddell, y efectivamente se van a topar con los hielos, se van a ralentizar en su avance, y efectivamente esto va a ir de mal en peor, y ya para el 19 de enero va a quedar totalmente inmovilizado en una barquiza, en el fondo, en una banquisa de hielo, ¿ya? Y ahí la idea era esperar de que se descongelara, esa era la idea inicial, pero también se va a dar cuenta tempranamente de que eso no va a pasar. Y aquí vemos esta fotografía de Harley, esto que yo les decía, colgado de los mástiles, que nos muestra precisamente esta navegación por el hielo que van dejando en el fondo, pero van rompiendo el hielo en la medida que se podía al comienzo, y aquí también colgado, sacando en el fondo esta fotografía, y aquí navegando literalmente donde ya va a ser prácticamente imposible pasar, ¿ya? Y obviamente que van a terminar estancados. Y ahí, en el fondo, consciente de que quedaron atrapados y que esto es peligroso, va a decidir que se tienen que trasladar a una estación invernal, es decir, se bajan en el hielo, que en el fondo sobre un iceberg, digámoslo así, como van para poder esperar a lo que pase, pero evidentemente el hielo va a ir apretando, y no solo eso, sino que el barco está estancado, sí, pero va avanzando,
va avanzando y desde donde quedó atrapado hasta donde se hundió, avanzó bastante y van avanzando juntos porque están avanzando en el mismo bloque de hielo. Bueno, en ese primer momento, que el frío debe haber sido no menor, ya van a quedar y van a fotografiar, aquí vemos en el fondo foca, pingüino, ya, que van a sacar el equipo, que obviamente todavía entraban y salían del barco, y por lo tanto que están limpiando el barco, están jugando ajedrez, ya, están comiendo las provisiones, evidentemente que aquí cuánto podían esperar dependía también de las provisiones, pero todavía cuando tenían barco estaban relativamente bien. ¿Ya? Pero obviamente que esto va a durar un tiempo hasta que finalmente el barco comienza a estar cada vez más apretado y obviamente comienza a complicarse la situación. ¿Ya? Aquí vemos precisamente fotografías que va a sacar en este caso Harley, que son como humanas, aquí Tom Crean, que estaba a cargo de los perros con cachorros que van a nacer, que después los van a tener que sacrificar porque evidentemente no podían alimentar, y a todos los perros también los van a terminar sacrificando porque no lo podían alimentar, tenían que elegir alimentar a los perros o alimentarse ellos. Miren aquí que le está poniendo en el fondo a los pingüinos en el fondo música, y estas que han sido coloreadas, que un poco lo hacen aún más humano. Esta fotografía es genial, o sea, aquí esta la produjeron para sacarse una foto, entre comillas, divertida, aquí muestra un poco lo humano en el drama. ¿Ya? Aquí están jugando una especie, bueno, de hecho hay una foto que están jugando como rugby. Entonces, aquí vemos el barco estancado y ellos en el fondo a la distancia, cuántas fotos va a sacar, algunas han sido, como les digo, coloreadas, de todas estas fotos de Harley que nos permiten un poco reconstituir esta historia. Y todavía están, los perros están jugando rugby, ¿ven? Están jugando rugby siempre. Y van a intentar liberar al barco y se van a dar cuenta que es absolutamente imposible, pero también se van a dar cuenta que el barco se está moviendo y por eso van a ir marcando todos estos hitos que van mostrando cuánto el barco se va moviendo. Pero el hielo lo va a apretar cada vez más, va a torcer al barco, y el propio Shackleton dice: de repente el témpano a babor se rompió y enormes trozos de hielo salieron disparados desde debajo de la sentina de babor. Al cabo de unos segundos el barco se escoró 30 grados a babor. Ahí quedó, ¿ya? Ahí quedó tal y cual, y aquí vemos todas las fotografías, y no solo quedó ahí, sino que esto ya mostraba que lo iban a perder, y que finalmente había que sacar todas las provisiones y todo lo que pudiesen y hacer un campamento en el hielo porque el barco se iba a hundir. Así que así fue. Precisamente el 21 de noviembre ya de 1915, el Endurance se va a hundir. Así que van a perder la embarcación, ahí lo pueden ver todas las fotografías de cómo se va hundiendo, y van a quedar arriba literalmente de hielo, haciendo este campamento y un poco pensando qué se puede hacer, obviamente van a estar en este hielo flotante, sabían que estaban a una cantidad de fondo de 400 kilómetros digamos, de donde tenían que encontrar gente para que los salvara, y ahí en el fondo se van a quedar por un tiempo, y aquí lo vemos todavía con los perros, colgando ropa, o sea, hasta ropa lavaban, cocinando, como vemos en este campamento, con los trineos, con las provisiones, y él va a decidir en el fondo cambiar también a otra barquiza primero, y después se da cuenta de que ya no pueden seguir ahí, que es tremendamente peligroso, y que por lo tanto tienen que, de hecho ellos tienen que empezar a caminar. Ellos van a llevar primero 2 botes y después van a ir a buscar el tercer bote. ¿Ya? Porque efectivamente tenían que salir de ahí para poder llegar a algún lugar fijo, ¿ya? Y aquí evidentemente calculaban que aquí está la isla Elefante y aquí tenían que llegar a South Georgia a pedir ayuda, ¿ya? Y van a efectivamente trasladarse hacia la isla Elefante, digamos, las 3 embarcaciones que tenían, y ahí se van a instalar, ¿ya? Van a ser días angustiosos también en el agua, pero van a llegar a esta isla que, digamos, muy grata tampoco era, pero ahí se van a instalar con un frío no menor, pero también Shackleton va a saber que no se puede quedar ahí, que no se pueden quedar esperando ahí, que nadie va a llegar y que por lo tanto tiene que ir a buscar ayuda, y decide junto con el carpintero, que va a ser esencial, reacondicionar uno de los botes para poder
cruzar al otro lado. Y los otros dos botes, como pueden ver, los van a usar como campamento, porque el frío aquí es algo realmente tremendo. Entonces aquí van a tomar la decisión de que un grupo tiene que ir en esta embarcación pequeña, todos se van a ofrecer. Shackleton finalmente va a elegir a algunos para que en el fondo lo acompañen, y los otros que tienen que quedar ahí, y él promete volver por ellos y dice que ninguno se va a morir. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la preocupación que ya habíamos visto en el viaje de Shackleton anterior, donde había entregado la galleta, también Frank Harley, por ejemplo, se le rompen los guantes y Shackleton le entrega sus propios guantes. ¿Ya? Entonces, aquí él va a comandar lo que va a ser la James Caird, que era el principal financista, si lo va a llamar, a este botecito, y Henry McNish va a ser el que va a arreglar el barco, era el carpintero. McNish había tenido un roce con Shackleton porque había llevado un gato, ¿ya? Que era precisamente, en el fondo la llamaba Miss Chippy, a él le decían Mr. Chippy, y entonces era Mrs. Chippy, y la va a terminar sacrificando. Y por lo tanto tenía ese roce, pero aquí se va a cuadrar y lo va a obedecer y va a reacondicionar y va a ser tremendamente clave digamos, en esa acción de reacondicionar ese bote. Shackleton tenía, aquí lo pongo en esta foto que es anterior, pero lo vemos de alguna manera al mando, va a elegir el equipo, y dentro de este equipo va a llevar al capitán, que era Frank Woolsey, y que va a ser clave porque la navegación va a ser tremendamente difícil, van a haber grandes tormentas y él prácticamente va a navegar con conocimiento, porque va a ser muy difícil usar el sextante como correspondía, y por lo tanto va a ser clave su experiencia marinera. Tom King, que le va a rogar, que era el que estaba a cargo de los perros, ya no habían perros, rogar, participar. Por otra parte, va a elegir a dos marineros que tenían gran cantidad de fuerza, porque se iba a necesitar, que son John Vincent y Timothy McCarthy, y obviamente el carpintero McNish, que va a ser fundamental, que va a reacondicionar la embarcación, poniéndole también velas para permitir que este James Caird en el fondo pueda cruzar el mar, que no era un mar tranquilo, y no va a ser tranquilo, y va a ser tremendamente difícil. Ya van a ver los acantilados de las Islas Georgian, pero no van a poder cruzar el mar, ¿ya? Y finalmente los va a llevar la corriente hasta el lado de la isla donde no tenían que ir, pero ahí es donde Shackleton va a decidir, y esta es una copia de la embarcación hoy día se ha hecho una réplica, y de hecho la Armada de Chile tiene también en Punta Arenas una exhibición importante de lo que es el tema de Shackleton. Y obviamente que ya una vez en la tierra va a decidir cruzar por tierra, y ahí ese cruce por tierra también va a ser tremendamente difícil, porque tenían que llegar donde estaban las estaciones de los balleneros noruegos que estaban en esa forma. Así que McNish, Vincent y McCarthy se van a quedar, y él va a partir en el fondo con la otra parte del equipo. Y así van a llegar. Obviamente, aquí vemos que desde la isla Elefante van a llegar a la isla Georgian, ¿no es cierto?, a la Georgian del sur, y finalmente van a cruzar por tierra hasta llegar a esta estación ballenera de Girtvin, ¿ya?, donde precisamente habían partido, ¿ya?, y ahí va a intentar dos intentos de rescate. Por una parte, el Southern Sky, que era un ballenero que va a intentar llegar donde había dejado a los otros marineros. Pero primero van a rescatar a los que estaban en la isla Georgian al otro lado, eso sí los van a rescatar rápido, pero a los que están en la isla Elefante no los van a poder rescatar. Va a intentar también con un barco, una embarcación uruguaya, que era un instituto de pesca número 1, que tampoco va a lograr, y ahí va a llegar finalmente a Punta Arenas, donde una Punta Arenas también de 1916, donde va a recurrir en el fondo el gobierno chileno, quien lo va a contactar con el almirante Joaquín Muñoz Hurtado, que era el director general de la Armada, quien a su vez dispuso al almirante Luis López, que era el jefe del apostadero naval de Magallanes, que le proporcionara a Shackleton un buque. ¿Ya? Y ahí tuvo la suerte de que se inició este rescate con la figura de Juan Pardo. ¿Ya? Y Juan Pardo había tenido, no solo tenía un ojo marinero increíble, sino que tenía una formación naval, había partido también en el mundo mercante, y él le
van a entregar la Yelcho, ¿ya? Que efectivamente es una escampavía, ¿ya? Digamos, de la Armada, que además tenían varias cosas en común con Shackleton. Uno tenía una personalidad mucho más extrovertida, el otro mucho más introvertida, lo que va a ser una combinación de equipo importante, porque Pardo va a pensar mucho más la estrategia, así que juntos además van a quedar todos muy fascinados con este gringo que lo único que quiere es recuperar a su equipo. Y Juan Pardo va a ser tremendamente noble, sabía que era tremendamente difícil y que efectivamente lo que le habían advertido a Shackleton de que no fuera con el hielo seguía siendo un tema todavía, y por lo tanto le escribe a su padre y le escribe lo siguiente, dice: la tarea es grande, pero nada me da miedo, soy chileno. Dos consideraciones me hacen hacer frente a estos peligros: salvar a los exploradores y dar gloria a Chile. Estaré feliz si me pudiese lograr lo que otros no. Si fallo y muero, usted tendrá que cuidar a mi Laura y a mis hijos, quienes quedarán sin sostén ninguno, a no ser por el suyo. Si tengo éxito, habré cumplido con mi deber humanitario como marino y como chileno. Cuando usted lea esta carta, o su hijo estará muerto o habrá llegado a Punta Arena con los náufragos. No retornaré solo. Escribe en el fondo a su padre. Así que juntos planifican esta ida y el 25 de agosto va a zarpar en el fondo con la Yelcho, ¿no es cierto? Y comandada por Luis Pardo, en lo que también iba Shackleton y dos hombres más de él. Va a ser complejo y de hecho él en el fondo a preferir mantenerse a una cierta distancia porque sabía, y de hecho van a haber varios intentos de poder acercarse, pero ahí el ojo marinero precisamente de Pardo va a ser fundamental. O sea, sin Pardo no habrían llegado, no era cualquier persona que podría haber llegado. Se van a mantener distantes y van a ir a buscar a todos los que estaban, que cuando avistan, imagínense esos hombres cuando avistan, porque además ya para ese entonces les quedaban súper pocas raciones, ya estaban en el fondo racionando la comida que les quedaban y por lo tanto fue preciso y justo. Aquí vemos esta fotografía, Harley sacando la fotografía con la vista de la Yelcho al fondo. Y evidentemente esto va a ser recibido, pero increíble, ¿ya? Y inicialmente, de hecho, el gobierno británico, que no había actuado porque además estaban en guerra, y por lo tanto la última prioridad del gobierno británico eran los exploradores de la Antártica. ¿Ya? Y por lo tanto, bueno, al piloto Pardo lo van a ascender, ¿no es cierto?, a piloto, y en el fondo se lo anotó en la hoja de vida, pero el gobierno británico le ofreció una cantidad de dinero no menor que él no aceptó. Después, posteriormente, se ríen porque la señora decía, si hubiese sabido todo lo que era, la habría aceptado y me la habría guardado yo, ¿ya? Pero él no la aceptó porque dijo que era su deber. O sea, eso muestra también el valor humano, no solamente el valor marino y estratégico que va a permitir este rescate, sino que humano del piloto Pardo. ¿Ya? O sea, 25.000 libras esterlinas de ese entonces era literalmente una fortuna. Ahora, este rescate va a aparecer en todas partes. El piloto Pardo no va a aparecer mayormente en la prensa británica. Y aquí hay un tema que muchos han planteado que fue deliberado y que probablemente fue político. Si bien Shackleton tenía muy buenas migas con Pardo, el gobierno británico se piensa que le recomendó que no hiciera aparecer mucho a Pardo para que él apareciera como el héroe. Esta es la fotografía que se saca Juan Pardo con todos sus rescatados, ¿no es cierto? Que evidentemente en la fotografía, podríamos decir, del siglo en ese momento, va a haber celebraciones en Punta Arena, va a haber en el fondo una conferencia, de hecho el propio Shackleton va a hacer una conferencia en el teatro en ese mismo momento, ahí está la conferencia en el Teatro Municipal, que va a ser y posteriormente también en Valparaíso. La Armada sí lo recuerda y lo honra, y efectivamente hay hoy día, hasta el día de hoy, bustos del piloto Pardo en los distintos lugares donde estuvo. No solamente que tiene que ver con este rescate, sino que tiene clarísimo que si no hubiese sido por él, no habrían sido rescatados. No es Shackleton solo, es Shackleton y Pardo los que van a rescatar precisamente con vida a todos aquellos que habían quedado atrapados. Así que ahí está, con distintas, incluso también en la isla Elefante también está presente, ahí está la escultura de Pardo, ¿ya? Y obviamente se lo recuerda como uno, no solamente él, sino que nosotros tenemos dos pioneros importantes en temas
digamos, estratégico, como es Juan Pardo en este caso particular del Endurance y esta gesta, sino que también aquí pongo al Teniente Bello, que ha sido, bueno, la gente se acuerda y dice más perdido que el Teniente Bello, porque sí, se perdió, pero es uno de los pioneros de la aviación en Chile, que también ha pasado sin pena y gloria, excepto por el dicho de que se perdió, que efectivamente se perdió en un vuelo experimental entre Santiago y Cartagena. Así que aquí vemos, les recomiendo el documental que hizo Sebastián Domínguez, que lo hizo también con la Armada, para Mar de Chile, ¿no es cierto? Este rescate del fin del mundo, donde precisamente uno de los propósitos que hace Seba es intentar ensalzar donde corresponde a la figura del piloto pardo. Shackleton sin duda había tenido una acción importante de liderazgo de mantener el espíritu, pero Shackleton sin Pardo no habría podido, en el fondo, rescatar. No habría podido cumplir con su promesa. Y lo vemos Juan Pardo también vestido de caballero. Esto va a aparecer en toda la prensa. Como vemos, el Daily Mirror va a cubrir varias portadas, en el fondo Daily Graphic, ¿ya? Y va a aparecer precisamente en medio del final de la guerra, este momento, miren aquí por favor el Daily News, en el fondo un barco que se aplasta, que se hunde en el Ártico, todos sobreviven. Esa era la gran noticia. ¿Ya? Ahora, había que ir a rescatar todavía a los otros de la Aurora y ahí se van a enterar, y de hecho Shackleton se va a empeñar en ir a recuperar a ellos y se va a enterar de que en el caso de la Aurora no todos sobrevivieron, sino que algunos murieron. Así que por eso está este otro libro que se llama The Lost Men, los hombres que se perdieron en este viaje, que eran parte de el Aurora. Ahí está la Aurora cuando partió, y aquí están también porque él, además, después, posteriormente, tenía la plata, les va a pagar también a los marineros, ahí están los cheques del Lloyd Bank, donde les va a terminar pagando a todos. Así que Shackleton va a pasar a la historia por esta, digamos, hazaña, por esta hazaña que salvó a todos de esta muerte segura que en otro caso hubiese sido. Pero cuando llega a Inglaterra, están en la guerra, y por lo tanto se va a ofrecer rápidamente para el ejército, todos van a ir a la guerra, todos se van a embarcar, lo van a mandar a Buenos Aires el año 1917, un poco como diplomático, no le va a ir muy bien en ese caso. ¿Ya? También se va a involucrar en una misión que pretendía hacer ciertos negocios con Rusia, que había logrado hacer ciertos vínculos que después los va a perder porque Rusia en pleno guerra se le va a producir la revolución rusa y por lo tanto va a perder todos esos negocios. Así que nuevamente un Shackleton de vuelta que va a intentar hacer su vida distinta, pero aquí lo vemos que se junta aquí está con Amundsen, ya precisamente como uno de los exploradores del sur. Así que los negocios con Rusia se van a ver truncados, así que no le va a quedar más que dedicarse a hacer conferencias nuevamente de su viaje, así como lo había hecho la vez anterior, pero evidentemente no tenía un sustento fijo y buscaba eso, pero además soñaba con tal vez hacer algo más, ¿ya? Y obviamente que las conferencias era lo único que prácticamente vivía. Y va a comenzar nuevamente el bichito de una nueva expedición polar. De aquí, efectivamente, un ex compañero le va a facilitar los recursos, que se llama John Killer Rowett, y por lo tanto lo van a convencer de hacer una nueva expedición. Y precisamente ya las promesas a su señora y a su familia nuevamente no se van a cumplir, y va a ser una última expedición, va a zarpar en 1921 desde Londres, ¿ya? Va a sentirse mal en Río de Janeiro, probablemente fue un ataque al corazón, su salud ya estaba complicada del viaje anterior, y cuando ya llega a las Islas Georgian le va a dar literalmente un ataque y va a morir. Y ahí van a tratar de repatriarlo, y la señora va a mandar un telegrama, de hecho, que no lo traigan nada de vuelta, entiérrenlo ahí nomás, ¿ya? Y por lo tanto ahí quedó. Aquí está el funeral de Shackleton, y precisamente ahí quedó Shackleton en el lugar de, en realidad, su pasión. ¿Ya? Ahí están las Islas Georgian, enterrado hasta el día de hoy. A su muerte, además de dejar a su mujer sola, la va a dejar con unas deudas gigantescas, ya que era imposible que la familia las pagara. Así que se van a escribir, de hecho van a escribir este libro que es la vida de Ernest Shackleton, de Hugh Robert Mill, que le va a permitir a la viuda sostenerse y pagar un poco las deudas y generar un fondo memorial de Shackleton
que le va a permitir un poco vivir. Se va a instaurar una primera escultura el año 32 en la Geographical Society en Kensington, en Londres, y ella va a morir el año 36, pero está la familia, están los hijos, tenía 3 hijos, de hecho uno de los hijos después va a ser parlamentario. Y al año 43 ya va a aparecer en estos viajes antárticos publicados por la Universidad de Oxford la aventura de Shackleton como un capítulo también. Y el año 59 se va a escribir en el fondo este viaje del Endurance, que nuevamente va a poner esta idea sobre la retina de las personas. Pero va a ser, hasta todo ese tiempo, a pesar de que aparecía esta historia, Scott figuraba por sobre Shackleton. Pero el año 79 se va a publicar este libro de Roland Huntford, que es un libro que además está en el fondo ensalzado por John Krakauer, que es uno de los expedicionarios y que va a escribir sobre las conquistas del Everest también, donde va a empezar a hablar mal de Scott en muchos aspectos y empezar a ensalzar a Shackleton. Entonces el primer libro que se llama en castellano El último lugar de la Tierra, donde va a empezar a aparecer el fondo Shackleton. Y esto va a tener como consecuencia que precisamente en 2002, cuando se hace este ranking de los Great Britons, Shackleton esté sobre Scott, pero por lejos, ¿ya? O sea, uno está en el número 11, el otro está en el 54. En el año 2014 se hace este cómic, ¿ya? Que evidentemente también va a hacer que la historia sea conocida más masivamente. Y ya el 2001 es bien interesante porque aparece este libro que se llama Shackleton Way, la forma de Shackleton, donde se habla del liderazgo. Aquí son 2 mujeres, Margaret Morell y Stephanie Caparel, que van a comenzar a hablar de Shackleton como un ejemplo de liderazgo. Y por lo tanto las escuelas de negocios van a empezar a tomar la historia de Shackleton y esta idea de leading the edge, de en el fondo el manejo de crisis como un ejemplo, y obviamente que va a empezar a aparecer en varios libros vinculados con eso. Y por lo tanto la gesta de Shackleton va a pasar a ser la más famosa. En 2013, como ya les contaba, se descubren estos negativos, que obviamente vuelven a poner a el Endurance y a Shackleton sobre la mesa, y la búsqueda de los vestigios del Endurance culminan este año. Así que justamente a los 100 años de su muerte, en 1922, en la isla Georgian, se encuentra el Endurance a 3.008 metros de profundidad en el mar de Weddell. Yo les recomiendo, para que vean, partamos por las películas, el año 2002 creo, sí, creo que es el 2002, Kenneth Branagh, gran actor británico, encarnó a la figura de Shackleton en una serie que tiene, una miniserie que tiene 2 capítulos, que además sale hasta parecido, realmente parecido, muy buena, se la súper recomiendo, véanla, está súper simple, hasta en YouTube, pero lamentablemente en españolísimo, pero sí, la pueden ver por lo menos ahí. Se hizo otra hace poco tiempo que se llama Shackleton's Captain, ¿ya? Y que precisamente se refiere al equipo. Y este año, debido a los 100 años, se está haciendo una nueva en la que Tom Hardy va a ser de Shackleton. En esa estamos a la espera porque todavía no sale. Documentales hay muchísimos, el de la BBC es extraordinario, ¿ya? Hay uno relatado por Kevin Spacey, así que tiene muy buena voz, y hay muchísimos documentales, incluido el de Sebastián Domínguez, que ya se los planteé, hecho aquí en Chile, muy bueno. Está el libro de Shackleton, Sur, que efectivamente cuenta esta historia, junto con los otros libros de Shackleton que cuentan las historias anteriores, y biografías hay varias, la de Ranulph Fiennes probablemente es la más conocida. Este año han aparecido varias también, esta de Michael Smith, ya que efectivamente habla en fondo del el endurance y la conquista, lo que conquistamos. Aquí vemos también la rivalidad entre Scott y Shackleton, que obviamente aquí hay muchísimos libros que se han ido publicando, también los propios de él. Charles Rivers también ha editado, él es un editor, ¿no es cierto?, gran parte. Y aquí vemos también la fotografía, ya la Odisea de la Antártica, que también están. Este está en castellano y es súper, súper bueno, Atrapados en el hielo.
de la Carolina Alexander, que también, y La prisión blanca, en el fondo, que cuenta un poco esta misma historia. En castellano hay bastante también, o sea, no solamente en inglés, porque yo siempre pongo en inglés, pero evidentemente se han ido publicando muchísimos libros, ¿ya? Y de hecho ahora, bueno, este el atrapado, el que acaba de salir, que ha sido súper por los 100 años, es este que se llama Shackleton Incredible Voyage, de el Endurance, de Alfred Lansing, que tiene increíble crítica, así que ese puede ser una buena lectura para este año. Voy a dejar de compartir